Últimamente había estado leyendo bastante poco, justamente porque el hábito de la lectura lo dejé un poco de lado. De hecho, dejé muchas eh, prácticas de lado por intentar como desarrollarme dentro de lo que es el ámbito de la universidad. Pero, como a mí me gusta leer, tenía que recuperar ese hábito, por lo tanto, estas vacaciones volví a retomar ese hábito, volví a leer libros y con ellos me encontré con la sorpresa de que tengo 4 libros, leí 4 libros estas vacaciones y me encontré con que 2 de esos libros eran bastante malos. Me da una rabia cuando me toca leer un libro malo por el simple hecho de que gasté plata y todavía no tengo una fuente de ingreso a través de las redes sociales, que tampoco como que me importaría mucho, pero me gustaría por lo menos que no fuese un gasto como en su totalidad. O sea, hacer un video de ciencia me gasta tiempo, me gasta, bueno, conocimiento lo aprendo, así que es como una inversión para mí mismo. Pero si tengo que comprar libros para leer, libros que no están en las bibliotecas, porque generalmente se van remodelando muy rápido los libros y las bibliotecas como que quedan siempre cortitas, es un gastadero de plata, es un gastadero de tiempo y que más encima sea un mal libro, yo digo, pucha, este libro, si me llegó a mí, le puede llegar a una persona que no tiene ni idea y esta persona va a considerar que esta es un buen libro o está bien hecho el libro. Entonces a mí me da mucha rabia como en esos sentidos. Voy a hablar de uno específicamente. Ah, no, leí 5 libros. Wow. Voy a hablar de uno que yo creo que es la mera basura, literalmente. No voy a decir insultos ni garabato para que este video sea friendly para todo público, pero es la mera basura. El libro es La vida secreta de las plantas de Peter Thompson y Christopher Beard. Este libro es una basura. De inicio a su desarrollo. Podría decir de su inicio, desarrollo y su fin, pero no lo leí completo. ¿Por qué no lo leí completo? Porque uno tiene que saber que los libros, cuando uno no los quiere leer, no los tiene que leer. Uno no tiene un compromiso con el libro. Por lo tanto, si el libro es malo, uno lo puede dejar. Y en este caso, el libro era basura. Del verbo basura. Me lo leí hasta la mitad porque, como les digo, estaba en vacaciones, no quería usar el celular, quería distraerme, quería aprender algo nuevo. Por eso llevé libro a mis vacaciones para leer. Y me encuentro con que desperdicié dinero acá. Este libro fue un regalo que yo elegí. Entonces, por eso digo que también desperdicié dinero, dinero de otra persona. Pude haber elegido un mejor libro o irme a la segura. Este libro yo lo compré específicamente porque hubo un boom de las plantas hace muy poquito, en redes sociales por lo menos, y mucha gente estuvo hablando de plantas, y muchas editoriales como que yo sigo de temas de medio ambiente, de ciencia de la naturaleza, que de la biología, que los animalitos, que las plantas, que los hongos, qué sé yo, recomendaban este libro. Mucha gente, muchas editoriales lo recomendaban como en el top 5 libros que tienes que leer si te gustan las plantas. Después un día me acuerdo que estaban en mi universidad, eh, tienen un programa con una profesora que estudia plantas y estaban rifando, como, no sé, como un concurso de que quien contesta una pregunta de plantas se lleva este libro y otros 2 más. Entonces dije, a ver, si este libro está relacionado con la profesora que habla de las plantas y lo habla en las editoriales, porque debe ser bueno. Y aparte se llama La vida secreta de las plantas. Entonces, ¿qué yo esperaría de un libro? Que el libro me dijese cosas que la gente normalmente no tiende a saber de las plantas. Pero bueno. O cosas que la gente no sabe de las plantas. Porque es la vía secreta, supongamos. La cosa es que lo pedí, me lo regalaron. Y la verdad es que el libro parte ya de la mera basura. Es un lujo de basura de libro. O sea, más encima el libro cuesta como 20, 30 lucas. 20, 25, 30 dólares aproximadamente. Menos mal el peso chileno está similar al dólar, para que se me entienda. Casi 25, 30 dólares. Un libro malo no lo vale. No lo vale en lo absoluto. Partamos por qué es malo. Porque yo quiero que quede claro que el libro es malo, por favor. Si tienen dinero en exceso y quieren corroborar que es malo, cómprenselo. Pero
hay otros libros que son malos, que por lo menos el libro malo ustedes van a aprender algo. ¿Por qué? Porque está mal escrito nomás, por ejemplo. O porque el libro no tiene coherencia, qué sé yo, pero por lo menos ustedes aprenden algo. En este libro ustedes se van a volver más estúpidos si leen este libro. Ustedes van a perder conocimiento, ustedes se van a hacer más estúpidos si leen este libro. Yo lo leí, me volví más estúpido. Como hago con todos los libros, tomé apuntes. Y hay muchas cosas incoherentes. Quiero partir primero a hablar de que el libro es de pseudociencia. ¿Qué es la pseudociencia? Bueno, la pseudociencia es una práctica, una muy mala práctica yo diría, donde uno toma un conocimiento científico, o un hecho más bien, un hecho científico y le intenta dar una especie de explicación para nada científica, o una conclusión para nada científica. Por ejemplo, es un hecho que la evolución, por ejemplo, existe. Se da, está más que recontraestudiado, tanto a nivel macro como a nivel microbiológico, a nivel químico, la evolución existe, pues se produce. La evolución verificada, es un hecho científico la evolución. Ahora, lo que dijo Darwin acerca de la evolución, de que sobrevive el más apto, por ejemplo, da para que ciertas ideologías abarquen estas ideas para justificar un genocidio, por ejemplo. La respuesta es no, no tiene nada que ver. Nada que ver. Y hay muchos ejemplos, yo podría dar 10.000 millones. Si ustedes me siguen en Instagram, perspectiva-molecular, de vez en cuando se me pilla así como discursos de pseudociencia, los subo a mi historia, los conversamos y los explicamos. No lo estoy buscando mucho, porque siento que mi algoritmo después se convierte en eso y yo por lo menos me saturo y no quiero vivir de la pseudociencia. Quiero producir conocimiento crítico, racional un poco, pero de todo menos pseudociencia. Entonces el libro, por ejemplo, el primer tiene como 2-3 capítulos. ¿Y cómo saber que es de pseudociencia? Porque te dice una estupidez, por ejemplo, te dice, no, es que yo creo que las plantas se pueden relacionar con las emociones del ser humano. Entonces se basa en una pila de fenómenos que sí pueden existir, que sí pueden ser reales, que por ejemplo las plantas sienten. Las plantas sienten porque tienen receptores, que de hecho lo tratamos, uno de los libros que leí justamente es de las membranas de las células, del doctor Antonio Peña. Muy buen libro, muy buen escritor Antonio Peña. Leí 2 libros de él, los 2 pero excelente, me encantó su forma de escribir, etc. Pero las plantas sienten un hecho científico, más allá de que podamos explicar los mecanismos, las plantas sienten. O sea, es un hecho, es un fenómeno natural que está descrito desde que el ser humano, no sé, antes de la agricultura quizás. Mucho antes de la agricultura se sabía que las plantas podían llegar a sentir, como los seres vivos. Ahora, que sientan quiere decir que tengan un alma, no es científico. No es científico porque la ciencia no trabaja el concepto del alma, porque el alma no es ni cuantizable, ni explicable, no se puede medir, no se puede estudiar. Entonces, el concepto de alma no abarca los conceptos de la ciencia. Así de simple. Por lo tanto, que un libro te diga dos líneas que diga las plantas sienten. Próxima párrafo diga sienten porque según, y me da 300 filósofos, me da, no sé, un científico y 300 espiritistas que digan, sí, es que si sienten es porque tienen alma, y me explica qué es el alma, y me explica por qué las plantas tienen que tener alma, no es un libro científico. Partamos de eso, no es un libro, no porque diga, un científico dijo que las plantas sienten y después me habla de cómo 300 psíquicos, espiritistas y no sé qué dicen que realmente las plantas tienen alma, no quiere decir que las plantas tengan alma. Porque para la ciencia, para que un libro sea científico y para que algo sea realmente verificable y racionalmente creíble, por desgracia, para este caso, tiene que pasar por la ciencia. Porque estamos hablando de plantas. Ahora es un argumento que más encima queda muy a la deriva. O sea, decir que las plantas
Por ejemplo, el libro habla mucho de que las plantas tienen un alma, entonces se puede conectar con el ser humano, y que hicieron estudios electroquímicos, magnéticos, están muy obses. La gente que menos sabe de ciencia y que es más esotérica, no sé por qué, de alguna manera están muy obses con el campo electromagnético y las ondas del sonido, etcétera. Están muy obses. Hay 10.000 fenómenos que pueden ocurrir en las plantas. 10.000. Y no sé por qué siempre nombran esos dos. Mis sospechas es porque se saben solamente esos dos. Porque esos dos les suenan bonitos. No tengo más lógica. O sea, si supieran cómo funciona el metabolismo y de alguna manera pudieran mezclarlo con el esoterismo, que no lo pueden hacer claramente, porque entender el metabolismo es entender química y entender química orgánica y entender procesos bioquímicos. Claramente alguien que estudia esoterismo y que le gusta el esoterismo no le va a dar la cabeza para estudiar química de verdad. Por lo tanto, claramente nunca van a escuchar esoterismo ligado a la bioquímica o al metabolismo, que es un fenómeno que sí producen las plantas, pero sí van a escuchar del campo magnético, de la onda sonora, de las vibraciones. Le encanta el concepto de las vibraciones. Y lo van a encontrar mucho, se lo recontra juro. Que no sé por qué, pero están muy obsesos con esos dos fenómenos físicos. Y ese es el punto principal del libro. El libro carece de una rigurosidad científica, pero horrible. Horrible. Falacias tras falacias, falacias tras falacias, falacias tras falacias. Ocupa nombres redundantes de científicos famosos, Faraday, Darwin, Mendel, etcétera. Nombres de científicos que sí aportaron a la ciencia, que sí son científicos, pero para explicar el amor que tienen las plantas. Las plantas pueden funcionar para comunicarse con los alienígenas. Estupideces. Les juro que son estupideces del verbo estúpidos. Y si no fuesen estupideces, y el libro fuese riguroso científico, y me dijese a mí, las plantas, por tal y tal experimento, por tal y tal fenómeno, son capaces de percibir, por ejemplo, sensores a nivel espacial. Que lo dice el libro, dice así como una estupidez de que las plantas se detectó que eran capaces de percibir frecuencias en otras partes del universo. ¿Qué partes del universo? Marte, la Luna. ¿Por qué? Porque no conocen, estas personas que escribieron el libro, no conocen cómo funciona el universo, ni las ciencias de la astronomía, entonces no conocen otros planetas, no conocen otras galaxias, no conocen nada. Entonces, ¿qué? Se le ocurre decir lo que está más en boca, que era en ese tiempo, este libro del 1950, Marte. Si ustedes buscan cuando surge el tema de los marcianos, del el boom del espacio, de los extraterrestres, cuando es el boom a nivel cinematográfico, con IT, Star Wars, con el tema de los ovnis, etc. ¿Cuándo fue el boom de todo ese proceso? La fecha es desde 1950 en adelante, hasta como los 70 aprox, que fue como el boom de que todo el mundo estaba hablando de lo alienígena, de cómo tenía que ser la vida extraterrestre, etcétera, etcétera. Entonces el libro, como es de esa fecha, dice, las plantas también se pueden comunicar con los marcianos. ¿Qué fundamento científico es ese? Ninguno, es una basura en su plenitud. No lo recomiendo en el absoluto, claramente. O sea, no les voy a decir, cómprese el libro, es una basura del nivel galáctico, pero no se lo compren. No se lo compren, no se lo compren, no se lo compren. Lo chistoso es que yo cuando recién partí leyendo el libro, yo sospeché, dije, esto está raro, acá hay una forma de escribir, una forma de contar la historia rara. Ya cuando tuve internet en algún momento, googleé, puse La vida secreta de las plantas de los autores. Le pregunté a ChatGPT primero. ChatGPT, ¿qué me dijo? Es un libro pseudocientífico acerca de las plantas que carece de rigurosidad científica, que ha sido cuestionado por la comunidad científica y que se considera un libro esotérico. ChatGPT me dijo eso y yo creo que tuvo que haber hecho esa revisión antes de comprar o pedir el libro. La vida secreta de las plantas, un libro basura. No hay mayor resumen que eso. Libro pseudocientífico, esotérico, sin rigurosidad de temas de plantas. ¿Qué libro recomendaría yo de plantas?
Por desgracia, cuando yo buscaba o investigaba de plantas, me encontré con estos libros, ¿no? Con este y otros 2, 3 o pares que la verdad voy a verlos con mucho cuidado. Ahora, esto también me dice muchas cosas, entre ellas que es necesario que la gente que sí estudia ciencias, que sí tiene un carácter riguroso, que sí es crítico con el conocimiento. Este libro parte en los primeros capítulos diciendo: el ser humano es muy antropocéntrico y se dedica solamente a estudiar aquello que es material, haciéndole una crítica, a las ciencias tradicionales. El ser humano es muy metodológico, bla, bla, bla. Pero de la nada, ustedes vieran las estupideces que yo tuve que leer con este libro, donde hablaba acerca de que la flor y la planta a nivel sexual es lo mismo que el ser humano. A ese nivel. O sea, primero te habla que el ser humano es muy antropocéntrico, no sé qué, y después tiene 2 capítulos completos donde relaciona la sexualidad humana con la sexualidad de la planta. Pero no la relaciona como de carácter pedagógico diciendo: mira, podemos entender que así se reproduce, no sé, los pistilos, qué sé yo, etc. No, no es una explicación pedagógica para poder llegar a comprender cómo funciona la reproducción animal con la reproducción vegetal, sino que es una comparación directa entre cómo el ser humano, ni siquiera el animal, el ser humano se relaciona con la planta. Entonces es una estupidez porque empieza a decir: es que por eso entonces las plantas tienen mayor conexión con el ser humano, porque ellas se reproducen a través de su... Y está como obsesionado con el tema sexual, o sea, pero a un nivel pero que llega a ser como incómodo. Llega a ser muy incómodo cómo trabaja esto y se nota que hay como una fascinación. Bueno, para hablar y terminar con esta basura de libro, ya después le voy a dedicar un libro, o sea, un video completo a estos 4 libros que yo considero que sí son buenos. El metabolismo, la hormona, sí. 4 libros que sí son buenos, que son como de la misma editorial, entonces por eso se la voy a dejar como en un video aparte. Para terminar, quiero decir que Peter Stompskin y Christopher Bird ni siquiera son científicos. Partamos de ese punto. No son científicos, por lo tanto no entienden de ciencia, no entienden cómo funciona la ciencia y claramente van a escribir en función de lo que ellos creen que funciona la ciencia. Las personas que no entienden cómo funciona la ciencia o cómo debería funcionar las ciencias, el problema que existen es que si yo hago 100 experimentos y 99 apuntan a un resultado específico, la ciencia va a hablar de ese resultado que dio una tasa o una mayor aproximación al 99. El que es 1% no se va a tomar en cuenta porque es parte de un error experimental, un error metodológico. Siempre hay errores, hay estadística. La gente que estudia ciencia, estudiamos estadísticas por lo mismo. Porque hay fundamentos que uno puede repetir 300.000 veces un experimento y puede ser que se equivoque muchas veces. ¿Eso quiere decir que el fenómeno es falso? No, puede decir que simplemente no funciona. Por lo tanto, la ciencia funciona de esa manera, como yo exageré con el 90, 99.1 o etc. A veces son rangos más horribles, por ejemplo, son 60% que funciona, 40% que no. Son fenómenos así que hay que explicar por qué 60-40. La gracia de la ciencia es explicar un fenómeno, no intentar encasillar el fenómeno, por así decirlo. ¿Ocurre este fenómeno? ¿Por qué? Si ocurre este fenómeno y la explicación que estoy dando tiene sentido, tiene que dar sentido para todos los fenómenos que ocurren de manera similar. Si no ocurren, ¿por qué? Y si ocurren, y así, se va refutando al mismo tiempo. Tengo un video que se llama El pensamiento crítico, que es la reseña a El instinto científico de Andrés Gomberov, si no me equivoco el nombre, que ahí habla un poco acerca de dónde viene este pensamiento crítico y ahí pueden profundizar un poco más acerca de lo que estoy hablando, porque es un tema gigante, da para mucho, hay que una serie de progresiones, pero que con el tiempo uno se da cuenta cuando son cosas estúpidas las que están hablando y cosas que debiesen tener sentido. Por desgracia uno no lo sabe todo y uno tiene que confiar en que las personas que están escribiendo el libro no lo están haciendo de mala fama o de mala gana para engañarnos a nosotros, sino que quieren que nosotros aprendamos algo. Yo creo que los libros que nos entregan muchas cosas de sentado y que no nos hacen cuestionarnos algunos temas,
hay que tener cuidado, hay que tener relativamente cuidado. ¿Y quiénes son sus escritores? ¿Quiénes son sus historias? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? Peter Tompkins y Christopher Beer son periodistas. Periodistas científicos, ojalá, son periodistas como de cosas. Uno creo que uno es un espía que hizo un libro de cómo ser espía y fue famoso en Estados Unidos. O sea, libros, nada que ver. Nada que ver. ¿Por qué dije lo de delante de cómo funciona la ciencia? Porque lo más probable es que estos sujetos tomaron ese experimento que pertenece al error científico. Entonces tomaron el experimento que pertenece al error científico y dijeron, miren, esto es lo que el gobierno les quiere ocultar o que las grandes potencias les quieren ocultar. Todo el mundo puede hacer ciencia, sobre todo si son con plantas. Aquí dan muchos experimentos de gente que eran científicos claramente, pero que en sus casas tenían 10 plantas y hizo un experimento. 20 plantas hizo otro experimento. Entonces, ¿qué tan secreto tienen que ser estas cosas para que nadie más no lo haya corroborado? Una estupidez, a mi parecer. Yo creo que hay muchos científicos que aman las plantas, que le han dedicado 80 años de su vida a estudiar plantas. Yo creo que a ellos les encantaría saber que la planta tiene un alma y que se conecta con ellos y que pueden, le encantaría, y estoy seguro que les gustaría saber eso. Pero dentro del ámbito científico no es riguroso, es falso, es una estupidez. Como les digo, el concepto de alma no es un concepto para las ciencias porque deja muchas interrogantes. Interrogantes tan complicadas como, por ejemplo, suponer dónde radica el alma. En una molécula, en una especie de molécula, en un conjunto de moléculas. Las bacterias tienen alma, dónde se van esa alma, etcétera, etcétera, etcétera. Quien propuso el concepto de alma no fue capaz de explicar esto porque no tenía ni idea de cómo funcionaba la naturaleza. Así que eso, La vida secreta de las plantas, un libro malísimo, no se lo compren. Tengo dos opciones, o intercambiarlo, en alguna de esas cosas a veces que se intercambia el libro, intercambiarlo, está todo rayado, lo borro. Lo intercambio y me consigo otro mejor, o no sé, en algún momento venderlo por la mitad de precio, que van a ser $10, 10.000 pesos, y conseguir algo de plata y comprarme un libro nuevo. Bueno.